Mis queridos hermanos, le doy gracias a Dios esta oportunidad que el Señor nos da de poder estar juntos, aunque no en el cuerpo, pero bueno, el Señor nos dio esta posibilidad de poder compartir la palabra del Señor eh, y estamos utilizando los medios que tenemos disponibles para que en este momento podamos estar conectados. Yo no los puedo ver, pero por lo menos ustedes me pueden ver a mí. eh, y, y poder saber que estamos más unidos que nunca y que la iglesia en este momento, por más que no nos podemos reunir, la iglesia sigue activa y, y estamos en comunión, es un momento para estar en comunión con el Señor y es un hermoso momento para poder juntos en familia, cada uno en su lugar, en el lugar donde esté, poder compartir la palabra del Señor. Y el Señor lo ha permitido por estos medios, esta tecnología que tanto a veces renegamos con ella, hoy nos permite poder estar conectados. ¿eh? Y antes de pasar al mensaje que quiero dejarles, como comunicadores que somos, quiero aconsejarles que nos adherimos a las ordenanzas y a las leyes que está dictando el gobierno, porque nos parece prudente y tenemos que obedecer. Y los científicos dicen que la única manera, la única vacuna que hay con esta pandemia es el aislamiento. Entonces yo, en nombre del ministerio, quiero aconsejar a la iglesia a que tome esta ordenanza eh, como algo que es necesario en este momento. Hay que quedarse en casa, tenemos que estar guardados sabiendo que es el Señor el que nos guarda. La semana pasada, cuando decidimos con los ancianos, lo han decidido los ancianos mayores y nosotros nos hemos hecho eco de eso, cuando decidimos suspender las reuniones. Hay algunos hermanos que medio como que pensaban que nos estaba faltando un poco de fe, y no es que nos está faltando fe ni que estamos con miedo. La palabra del Señor nos indica que tenemos que ser prudentes. Cuando el Señor Jesús fue llevado al desierto, el diablo lo tentó también de esta manera y le dijo, lo llevó al pináculo del templo y le dijo, arrójate, porque la palabra del Señor dice que a sus ángeles mandará para que te guarden. Y el Señor le respondió, no tentarás al Señor tu Dios, que también la palabra del Señor dice. Cuando vemos a María y a José yéndose porque venía una gran matanza y escapando, uno podría decir, pero si el Señor lo iba a guardar al niño Jesús, ¿por qué tienen que huir, tienen que escapar? Eso es parte de lo que el Señor nos envía, a que tenemos que ser prudentes. Entonces yo les pido a la iglesia y les aconsejamos que por favor a rajatabla cumplamos con esto. El Señor nos va a guardar, el Señor nos va a proteger, pero como dice su palabra, tenemos que ser sobrios y tenemos que ser prudentes. Así que dicho esto, quiero compartir una palabra que el Señor puso en mi corazón, que es un salmo, y es el Salmo 46, un salmo que ha sido de mucha fortaleza para nuestra vida, para nuestra alma. Y vamos a compartir. Pueden tomar sus Biblias en el lugar donde estén, compartir conmigo la lectura. Luego vamos a ir viendo algunos otros versículos, pero cada uno de estos versículos ustedes lo pueden tomar y pueden meditar en ellos. Los hermanos también estamos preparando esta aplicación donde vamos a subir información, donde vamos a subir artículos, estudios bíblicos, para que en este tiempo en el que estamos en esta cuarentena la utilicemos para la mejor manera, para compartir en familia, pero para poder estar en contacto con Dios sobre todas las cosas. Dice así el Salmo 46, lo leemos en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que sea el Señor quien nos hable. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, tutuvieron los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Qué hermoso salmo, salmo que siempre hemos cantado a través del himno 87. Cuántas veces lo hemos encantado y qué lindo poder recordarlo, poder recordar esos momentos en que lo hemos cantado tantas veces y que ha sido de fortaleza en nuestra vida, y en este momento lo tiene que ser más. Es un salmo que habla fundamentalmente del lugar más seguro, mejor dicho, del sitio más seguro. Y el sitio más seguro casualmente no es ningún lugar, sino que es una persona. La máxima seguridad no está en un lugar, y lo que estamos viviendo lo está aseverando. La máxima seguridad que podemos tener está en una persona. Saben que esto mismo pudo vivir y disfrutar Martín Lutero. Yo escuchaba y leía un artículo que decía que para Martín Lutero este era uno de los pasajes más que más lo fortalecían. Se llegó a llamar este salmo el Salmo de Lutero. A través de este salmo él compuso un himno que todos conocemos muy bien, el himno que se llama Castillo fuerte es nuestro Dios. Lo compuso Lutero pensando en este salmo. Y saben una cosa, en el año 1527 a Lutero le tocó pasar lo mismo que estamos pasando ahora. En esa época duró varios años una de las grandes epidemias que fue la peste negra, lo que se llamó la peste negra, que barrió más de la mitad de la población europea, y en ese lugar se encontraba Lutero, y él le tocó pasar esa agitación terrible que movió el mundo, le tocó pasar a Lutero, pasar en esa época, y él se fortaleció justamente en este salmo, en el momento más duro, cuando esta enfermedad atacó a su hijo y casi lo mata. Pero Martín Lutero se fortalecía en este salmo, y cuenta la historia que a través de todas las necesidades que luego le tocó pasar a Martín Lutero, él siempre llamaba a su amigo, que se llamaba Felipe, y ante cada adversidad Martín Lutero decía: vamos, cantemos el Salmo 46, y ahí se fortalecían, porque en el Señor está nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Solamente en Él confiamos. Y yendo puntualmente a este salmo, vamos a encontrar que este salmo está dividido en 3 estrofas. Y en cada una de estas estrofas, fíjense que está separada cada estrofa con lo que se llama el sela, que es una pausa musical. Esto divide cada una de las estrofas. Y en cada una de estas estrofas hay una palabra que
es como un común denominador que se repite en todas las estrofas, en todas estas estrofas, y está en el verso 2, en el verso 6, en el verso 8 y en el verso 10. Fíjense, el verso 2 dice: por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida. El verso 6 dice: bravaron las naciones, titubieron los reinos, dice: se derritió la tierra. En el versículo 8 dice: venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra. Y el versículo 10 dice: seré exaltado en las naciones, enaltecido sobre la tierra. En estos 4 versículos, el común denominador es la tierra. Y nos dice que la tierra puede ser removida, que la tierra se puede derretir, que la tierra puede ser asolada por Dios, pero que siempre Dios será enaltecido en la tierra. Es maravilloso y es indudable la conclusión a la que llegamos. Y hoy más que nunca lo podemos ver. La tierra está sucumbiendo. La tierra está desmoronándose. Los reinos se están desmoronando por un simple virus. Dios está mostrando su poder a través de esta situación que estamos viviendo. Y Dios nos muestra que no hay nada seguro en la tierra más que Él. Y en su palabra nosotros encontramos esta seguridad. La primera estrofa, que va del versículo 1 al versículo 3, nos habla de la seguridad que encontramos en Dios, que Él es amparo y fortaleza. El lugar donde podemos estar seguros es en Él. Hasta este momento seguramente muchas naciones se apoyaban y se sostenían en su poderío militar, su poderío económico, en la prosperidad y en lo que podían hacer. Muchas veces hay personas que se apoyan en su situación económica. A veces nosotros mismos estamos seguros en lo que podemos hacer, en la fuerza que podemos tener para trabajar. Estamos seguros en la salud porque todo está bien, en la familia. Ponemos un montón de apoyos en la vida. Pero tarde o temprano siempre van a venir momentos en nuestra vida donde nos vamos a tener que dar cuenta que la seguridad solamente está en Él. Tarde o temprano Dios quita, renueva. Hoy lo está haciendo con todo el mundo, pero muchas veces lo habrá hecho en cada una de nuestras vidas. Dios quitó un sostén, algo en lo que nos estábamos apoyando, en lo que estábamos confiando, y de repente nos encontramos desprovistos. Y era para que podamos levantar nuestra mirada y para que podamos ver que solamente en Él está la seguridad. Decía David en el Salmo 20, anóteselo: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Qué maravilloso, hermano. Los que confían en todo su poderío que tenían, hoy no saben para dónde ir, pero nosotros tenemos que hacer memoria de que confiamos en un Dios poderoso, en el que solamente Él nos puede sostener en este momento tan difícil. Y nosotros nos levantamos y estamos en pie. No hay motivo para estar caído, no hay motivo para estar derrotado, porque Dios es el que nos sostiene. Pasamos a la segunda estrofa, no quiero ser muy extenso, y en la segunda estrofa encontramos que se habla de un río. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de sus moradas. Este río, hermanos, nos habla. Este río
tiene mucho para enseñarnos. Es el río, la ciudad de Dios. Del río, sus corrientes alegran la ciudad. Este río en este tiempo tiene que fluir más que nunca. Y este río nos habla de dos cosas. Primero, se refiere a que en Dios hay provisión. Cuando una ciudad está cerca de un río, cuando una ciudad tiene un río, cuando alguien o un árbol está plantado junto al río, no le puede faltar nada porque el río es como que provee todo lo que necesita. Por ejemplo, en el Salmo 1, David se refiere al hombre que es bienaventurado y de él dice: será como árbol plantado junto a las corrientes del río, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Significa que ese árbol que está plantado junto al río tiene todo lo necesario, tiene todo lo que necesita para poder crecer bien, para que pueda dar el fruto a su tiempo. De la misma manera, el río de Dios tiene que fluir en este momento. Y si ese río está fluyendo, tenemos todo lo que necesitamos. Dios va a proveer. Nuestra alegría es que ese río está corriendo en la iglesia, está corriendo y tiene que correr en tu hogar. Y en este momento el Señor hace que podamos buscar más de Él para que este río pueda fluir. El río no solamente nos habla de provisión, el río también nos habla de paz. Fíjense, en el libro de Isaías hay 2 versículos en donde Dios compara el río con la paz. Dice el capítulo 8, versículo 18. Mira, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Si usted en este momento está demasiado desesperado, si estamos demasiado ansiosos, si estamos demasiado tristes por lo que está pasando, es porque algo hemos desatendido. El Señor dice: si hubieras atendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río. El río te da alegría, dice el Salmo 46, te hace estar en paz. Dice el capítulo 66, versículo 12, porque así dice Jehová: he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Así que si este río está fluyendo, tenemos que tener paz. Dios va a proveer para cada una de nuestras necesidades, hermanos. Yo sé que a veces lo incierto, estamos pisando un terreno incierto, no sabemos lo que viene, escuchamos que lo que viene es muy malo, es muy feo y sabemos que es así y a veces eso nos genera una incertidumbre, pero el Señor está en ella. No seremos conmovidos, el Señor está en la iglesia y nosotros somos parte de esta ciudad bendita. Ocurre en el capítulo 47 de Ezequiel le toca pasar una experiencia maravillosa. El Señor lo envía que se acerque a la puerta de la ciudad y dice que sobre esa puerta empezó a correr un torrente de agua y ese torrente de agua dice que primero mojó sus pies hasta los tobillos, luego va midiendo, dice, y después midió y el agua le llegaba a los hombros y en un momento se encontró que el agua lo había cubierto de una manera que él ya no se podía mover de un lado para el otro, sino que era llevado por la corriente. Y se dio cuenta que estaba sumergido en un río. Y ahí el Señor le dio esta enseñanza. Y en el capítulo 7, versículo 8 dice: y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán en Arabá y entrará en el mar.
y entradas en el mar recibirá sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por doquiera, que entrar en estos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado en ella estas aguas. Recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrar en este río. Y el versículo 11 dice, sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas, y junto al río y en la ribera y a uno y al otro lado crecerá toda clase de árbol frutal. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Este es el río en el que nosotros estamos sumergidos. Este es el río que nos da alegría. Este es el río que nos provee. Este es el río que nos da paz. Por eso dice el Salmo 46, que el río alegra la ciudad, que este río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Señor, ayúdame a sentir que ese río está fluyendo en mi vida en este tiempo. Y la tercera estrofa, desde el versículo 8 al versículo 10, da dos órdenes. Fíjense, la primera de las órdenes es: venid y ved la obra de Dios. Qué gran invitación. Venid, ved la obra de Dios. Lo dice en el versículo 8. Venid, ver la obra de Dios, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Venid y ved, es momento de contemplar lo que Dios puede hacer. No es tiempo de estar lamentándose y llorando de tristeza y amargura. El Señor dice, venid y ver, yo pongo asolamiento. Yo he puesto asolamiento. A veces, cuando pensamos en lo que está pasando, pensamos que simplemente Dios mira lo que está pasando como algo que lo sorprende y lo único que hace es venir a rescatar a sus hijos. Como si Dios estuviera al margen de lo que está pasando. Pero esta palabra nos está diciendo que Él pone asolamiento. Lo que pasa en el mundo no es ajeno a Dios. Lo que pasa en el mundo no escapa de su soberanía. Lo que pasa en el mundo no escapa de su dominio. Dios lo permite y en el momento en el que Él lo decida, Él va a poner un basta. Y no depende de que un científico saque una vacuna, que seguramente va a salir, pero el Señor lo va a permitir en el tiempo que Él lo permita. No sabemos si será pronto, si serán meses, si serán años. Solamente Él en su soberanía lo sabe. Pero lo que nosotros, el Señor nos dice, venid y ved la obra de Dios. Y esto es para que nosotros también podamos decirle a la sociedad, al mundo, es momento de hablar de Cristo. Es momento de anunciar el Evangelio. Venid y ved. Ustedes, nosotros tenemos que decirles, vengan y vean el Dios en el que yo creo, el que me da paz, el que me da esperanza, el que me va a sacar de esta situación. Confiamos en el Señor nos guarda, sus ángeles se acampan alrededor de los que le temen y nos defienden. Es su palabra que ninguna peste iba a asolar nuestra morada. Pero ¿sabe qué, hermanos? Si el Señor permitiera que esta enfermedad llegara a nuestra vida, aún así seguiremos confiando de que nuestra vida no está en las manos de un virus pequeñito, nuestra vida está en las manos de Dios. Si el Señor permite que ese virus entre, Él lo va a guardar, Él lo va a controlar. Y si el Señor permite que ese virus quizás nos tenga que llevar, será por un virus, será por un accidente, en algún momento, como siempre dije y lo dije la última vez, creo que en la última predicación, hay una enfermedad de la que el Señor nunca nos va a librar, y es esa enfermedad o esa situación en la que Él nos venga a buscar. Aún ahí,
seguimos confiando en el Señor. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el venir y ver. Y para la iglesia es una maravillosa oportunidad para decirle a la gente que vengan y vean la obra que Dios hace. Y la segunda orden, y con esto ya termino, es: estad quieto y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estad quietos. Qué hermoso, hermano. De repente, en este mundo en el que vivimos tan descontroladamente, que va y corre de un lado para el otro con la vorágine, de repente yo decía, hace unos días, es como que el mundo venía por la autopista y tuvo que poner el freno de mano. Las industrias se pararon, los gobiernos se detuvieron, el mundo se está deteniendo, toda la gente es llamada a entrar a su casa. Y yo cuando meditaba esto, pensaba en eso, el Señor dijo: estad quieto. Al mundo le dijo: deténganse y contemplen que yo soy Dios. Y eso nos dice a nosotros también, que estad quietos. Qué maravillosa oportunidad. A todos el Señor nos dice: deténganse, quédense quietos, porque yo voy a mostrar que soy Dios. ¿Cuánto nos cuesta estar quietos? ¿Cuánto nos cuesta detenernos? Y de repente un virus hizo posible que nos paremos, que dejemos todo lo que estamos haciendo y simplemente nos pongamos a estar en comunión con Él, a estar en comunión con la familia. Cuánto tiempo compartido ahora en estos días y cuánto vamos a compartir, porque seguramente van a ser muchos días. El Señor nos llama a estar quietos. Como les decía al principio, quédense en su casa, que el Señor nos va a guardar. El Señor nos manda a detener la marcha. Señor, ayúdame a poder meditar, a poder estar en tu presencia. Hermanos, cada día tenemos que buscar del Señor. Cada día tenemos que estar en su presencia. Cada día tenemos que estar en comunión, quietos, en la quietud de nuestro hogar, encerrados en esta cuarentena que algunos dicen: ¿cómo voy a hacer para sobrellevarla? Pero el Señor nos invita a estar quietos. Jehová de los ejércitos, nada más y nada menos que Jehová de los ejércitos, nuestro refugio, es el Dios de Jacob. Confiemos en Él en este tiempo. Abracémonos a Él. Tenemos la oportunidad de estar cubiertos por Él, de que Él nos abrace. Busquemos ese abrazo y busquemos esa comunión íntima. Dios bendiga su palabra y pueda ser de fortaleza para cada uno de ustedes. Vamos a tratar de que cada fin de semana podamos estar compartiendo de esta manera la palabra del Señor. Fortalezcámonos en Él. Él es nuestra seguridad. Él es nuestra confianza. Solamente en Él confiamos. Dios los bendiga y Él bendiga su palabra y la haga espíritu y vida en cada uno de nosotros.